La importancia de la auditoría financiera en la entidad es que permite evidenciar cuáles son esos errores contables, los cuales se puedan detectar y se puedan mejorar para la toma de decisiones y así siempre mantener una buena práctica contable. Esta busca como finalidad que la empresa cumpla con la normativa contable vigente y en el proceso de investigación y la recolección de evidencia, los cuales son de suma importancia, ya que sin la documentación necesaria no se podría proporcionar la información económica y mucho menos financiera, la cual tiene que ser precisa para la investigación. Este proceso complejo es realizado por una persona profesional que reúna todas las características necesarias para efectuarlas y en la cual dará como resultado final un informe en donde da una opinión sobre la racionalidad de la situación financiera de la empresa, los resultados de operaciones, los flujos de objetivo, patrimonio y todo lo que pasa en la parte financiera pues en un tiempo específico. Los mayores objetivos son confirmar la veracidad de la información, encontrar las fallas contables, mejorar el sistema interno, confirmar que cumplan con la normativa legal. Realizar este informe de auditoría con la conclusión de todo lo investigado y la opinión razonable explicando lo favorable y lo desfavorable. Normas internacionales de auditoría, 500 de evidencia de auditoría o las NIA. La NIA 500, evidencia de auditoría, nos brinda cuáles son esas responsabilidades que tiene el profesional encargado o auditor en cuanto a la evidencia que se obtiene, las cuales da su opinión y se respalda pues por medio de estas. Por lo tanto, el auditor tiene que diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría para obtener la suficiente conclusión y así brindar una opinión. En las evidencias se incluye la información de los registros contables, los cuales se obtienen de los estados financieros. Así que, como cualquier investigación, sin pruebas es imposible uno sustentar una afirmación de racionalidad y esta siempre tiene que ser contundente e infiable. Los registros contables que se necesitan son los registros de asiento contables iniciales y documentación de soporte como cheques y registro de transferencias electrónicas de fondos, facturas, contratos, libros principales, libros auxiliares, asientos en el libro diario, ajustes de los estados financieros que no se reflejen en el libro diario y registros tales como hojas de trabajo y hojas de cálculo. Mi nombre es Alejandra Pinto, estudiante de Contaduría. Esta es la materia de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal. El tema que vamos a tratar es la NIA 500 de la Auditoría de Evidencia. En específico, vamos a tratar los requerimientos que debe tener esta información. La evidencia de la auditoría debe ser suficiente y adecuada. Esto quiere decir que el auditor debe diseñar y aplicar un procedimiento de auditoría que sea adecuado, teniendo en cuenta las circunstancias y con el fin de obtener evidencias de auditoría suficientes y adecuadas. El segundo requerimiento de esta información es que la información que se utiliza como evidencia de auditoría al momento de realizar y de aplicar los procedimientos de auditoría, el auditor debe considerar y verificar si son fiables y si la información que se está utilizando como evidencia es una información confiable y relevante. El tercero es que cuando se selecciona esos elementos sobre los que se realizan las pruebas para obtener la evidencia, al momento de diseñar y controlar las pruebas de detalles del auditor, determinar si los elementos seleccionados sobre los que se van a realizar las pruebas sean eficientes para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Debemos tener en cuenta que si el auditor llega a presentar una incongruencia o se llega a dar cuenta que la fuente donde está realizando la información no es fidedigna, el auditor debe determinar una acción o proceder
a resolver esta cuestión, ya que todos los informes deben estar basados en una información confiable y que se pueda sustentar. Entonces debemos tener en cuenta que el auditor debe tener unas características y que debe ser muy analítico. Y también tenemos que tener en cuenta que si el auditor llega a presentar una incongruencia o se llega a dar cuenta que la fuente donde está realizando la información no es fidedigna, el auditor debe determinar una acción o proceder a resolver esta cuestión, ya que todos los informes deben estar basados en una información confiable y que se pueda sustentar. Entonces debemos tener en cuenta que el auditor debe tener unas características y que debe ser muy analítico. Y también tenemos que tener en cuenta que la información puede ser inspeccionada, características especiales, y que debe ser un auditor muy analítico y saber seleccionar la información, y por eso aplica ciertas pruebas. Pero también debemos tener en cuenta que esa información va a ser inspeccionada, investigada y confirmada. Además debemos tener en cuenta también el software y los procesos tecnológicos que se llevan en esa empresa. Esta información de auditoría debe cumplir con estos criterios, puesto que ya que con ella vamos a sustentar una información que va a ser de vital importancia para la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre este informe que el auditor está generando, la persona encargada de recibir esta información va a tomar decisiones importantes. Y también debemos tener en cuenta que el auditor que realizó este informe va también a conseguir pruebas donde pueda haber que se está manejando mal los datos o se está realizando mal un proceso. Por eso es de muy importante que el auditor cuente que la información sea verificable, sea relevante, porque va a ser un informe que todo el mundo va a ver, observar, y se va a tomar para hacer correctivos llegado al caso, porque pues no puede ser, siempre haber datos malos, sino que también puede haber datos muy buenos, y lo único que hace esa información es dictaminar que la contabilidad que se está llevando en su momento es una contabilidad confiable. Esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Procedimientos de la autoría. El primero es la inspección. La inspección implica que el contador examine los requisitos o documentos, ya sean de origen interno o externo de la entidad. Asimismo, realice un examen de los activos tangibles e intangibles, de los cuales puede llegar a revisar contratos, bonos, pagarés de la entidad. Otro procedimiento de auditoría es la observación. Es importante que el contador esté presente ante las actividades de la empresa y el desarrollo del objeto social de la misma, con el fin de verificar la manera con que se llevan a cabo los procesos. En este párrafo nos indica, para tener mucha más información, podemos ver la NIA 501, la cual evidencia de auditoría consideraciones específicas para determinar las áreas. Luego sigue con la confirmación externa. La evidencia de auditoría se puede obtener a través de terceros. Dichas evidencias pueden ser soportes físicos o electrónicos de los movimientos realizados con la empresa, ya sean informes, cartas de circulación, estados de cuenta u otros documentos donde se relacionen términos de acuerdos, transacciones o saldos contables. En esta también nos piden verificar la NIA 501, que es confirmaciones externas. Otro procedimiento de auditoría es el recálculo. Este proceso consiste en que el contador realice nuevamente un cálculo matemático frente a los rublos y saldos de los estados financieros, documentos o requisitos, con el fin de verificar la fiabilidad de la información. Continuamos con la reejecutación. Este proceso implica que el contador ejecute nuevamente un proceso o control realizados por parte del control interno de la entidad.
Continuamos con procedimientos analíticos. El contador debe evidenciar, según su experiencia y conocimiento técnico, la relación que existe entre los datos financieros y no financieros de la empresa, realizando investigación de variaciones, indicadores o información relevante que permite evaluar si la información diferente de los valores esperados o no. Por último, tenemos el procedimiento de auditoría de la indagación. La indagación es una buena herramienta para obtener información verbal o escrita sobre las condiciones de la empresa. Esta información se puede obtener tanto de empleados o personas externas a la entidad que tengan relación, como los órganos de supervisión, usuarios o proveedores. Adicionalmente, el contador puede solicitar respecto a temas específicos, manifestaciones escritas de la dirección y responsables del gobierno de la entidad, con el fin de confirmar las respuestas a las indagaciones verbales realizadas.